un gran privilegio el compartir la palabra de Dios. Vamos a orar, amén, vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso. Y hoy estamos delante de ti, Señor, y yo solo te pido que seas tú dándome las palabras, Señor, que seas tú hablando por medio de mí y sea solamente tu palabra expuesta en este día, Señor. Te doy gracias porque me das el privilegio de ser portadora de ella, Señor, pero hoy toda la gloria y la honra es solamente para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Estamos en Primera de Corintios, amén, en el capítulo 2, un libro muy bonito donde nos empieza a hablar de Jesucristo, decía el pastor el miércoles pasado, ¿verdad? Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Me gustaría que leyeras junto conmigo el verso, en el capítulo 2, del verso 1 al 4. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hasta ahí vamos a hacerlo. Un punto que yo veo muy importante aquí de Pablo a través de todo el capítulo es la confianza de Pablo en la sabiduría de Dios. Amén. Dice, la llegada de Pablo está descrita, si se recuerdan, en Hechos, en el capítulo 18. Él ministró en Corinto por más de 1 año y medio, y luego pueden ir a leer en Hechos, en el capítulo 18, y dice que se sostuvo a sí mismo haciendo tiendas, ¿verdad? Tiendas de campaña. Entonces, dice aquí, no fui con excelencia de palabras. Pablo no vino como un filósofo o como un vendedor, él vino como un testigo, amén, a anunciar el testimonio de Dios. ¿No te ha pasado, hermanos, que luego andan vendedores por las casas llevando un producto y llegan a tu casa y te lo venden? Algo que no necesitabas, pero el vendedor te lo vendió muy bien y lo compraste. ¿Sí les ha pasado? Bueno, allá en Sinaloa se usa mucho que van vendedores pues de la ciudad y llevan que la proteína, no, que esto te va a ayudar, te va a quitar todas las enfermedades habidas y por haber, te las va a quitar esto, y solo por este precio y en tanto. O sea, el vendedor hace su trabajo. O esta blusa te va a quedar bien bonita, y llegas y pues no te quedó, pero la vendedora te la vendió muy bien. Entonces, y tú caíste, pero después llegas a la casa. Me ha pasado que lo compro, llego a la casa, lo pongo ahí donde sea y ya no me acuerdo dónde lo puse, o nunca lo usé porque realmente no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque al final me persuadieron con algo que no era real, no era la verdad, pero yo caí, ¿verdad? Caí en comprar el producto que no necesitaba y ahí se caducó. Dice Pablo, ciertamente, hermanos, era un hombre que podía razonar y debatir persuasivamente, porque Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo era una persona con mucha sabiduría, había estudiado, entonces era una persona profesional, pero no usó ese enfoque para predicar el evangelio. Dice, me propuse. Él hizo algo consciente, una decisión. Dice, me propuse. Conscientemente él llevó y predicó enfocándose en Jesucristo y a Jesucristo crucificado, ¿verdad? Pablo era un embajador de la palabra de Dios, no era un vendedor. Pablo entendió que él no iba a atender lo que el público quería, lo que las personas en ese lugar en Corintio querían, porque él sabía, y el pastor nos los mencionó, ¿verdad? Los judíos demandaban señal, pero dice que acá en Corintio, ¿qué querían?
querían sabiduría, ¿verdad? Ellos demandaban sabiduría, los griegos buscaban la sabiduría. Pero Pablo se paró en la brecha y dijo: yo no voy a ir con la palabra y la sabiduría del hombre, voy a ir a hablarles con la sabiduría de Dios, no pareciendo como si no les importara lo que ellos querían, pero él sabía y predicaría a Jesús y a este crucificado, amén. Él no iba a predicar lo que ellos querían escuchar o lo que ellos pensaban que era la verdad. Pablo iba a predicar a Jesucristo. Ese era su enfoque, ese era su propósito. No saber entre vosotros cosa alguna. No significa, hermanos, que Pablo dejó a un lado todo el conocimiento que él tenía. Pero, ¿sabes qué era? Porque él tenía mucho conocimiento, como les digo, y como se ha hablado en otros libros, como en Hechos. Pero tenía ahora el evangelio de Jesucristo, amén. Y eso era más importante y tenía más relevancia que lo que él sabía por su sabiduría que había aprendido a través de la vida, amén. Esa era su pasión y su único propósito al estar con ellos, ¿verdad? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no estaba lleno de autoconfianza, hermanos. Él sabía su necesidad y sus limitaciones lo hacían débil y temeroso. ¿Qué pasa, hermanos? Nunca te confíes de ti mismo. Nunca. Lo cierto es que nosotros deberíamos sentirnos que las cosas no suceden porque yo lo hice, porque yo lo hago. Las cosas que pasan no es porque yo puedo o porque yo lo hice. Nunca tenemos que poner esa posición. Imagínense qué pasa en esa autoconfianza. Empezamos a mirar todos los éxitos como si dependieran de nosotros. Que vemos, a veces estamos aquí en la iglesia un domingo bien bonito. No, ¿viste lo que pasó? La escuelita, la clase hoy estuvo muy bonita. La oración estuvo bien poderosa porque oré yo de esta manera. No, cuando empezamos a atribuirnos esas cosas, dejamos a un lado a Dios. Y cuando pasan esas cosas malas de: hoy no estuvo tan bien el servicio, hoy no respondió el Señor. Gracias, hermano. No respondió el Señor en la oración que estábamos. De seguro alguien anda mal o alguien aquí no está bien. No, hermano, no se trata de eso. Cuando empezamos a atribuirnos esas cosas, estamos ocupando el lugar que no nos pertenece. Y si algo bonito pasa, si un domingo, si un miércoles está muy bonito, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si no sucedió de la mejor manera, si hubo problemas, fue por la gracia y por la misericordia de Dios también, amén. Nosotros al final lo único que tenemos que ser es ser embajadores, no estorbar en el camino. Perdón. ¿Dónde está? Y nos tomamos esa posición. Y Dios, ¿dónde está? ¿Qué pasa con Jesús y su Espíritu Santo? ¿Ven? No debemos de atribuirnos esas cosas. Mantenernos firmes pero humildes, hermanos, con temor pero reverentes, débiles pero confiados en Jesús, con temblor pero conscientes de que es por la gracia de Jesucristo, amén. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Pablo no estaba rechazando, hermanos, el predicar aún de esta manera, porque lo vemos que lo hizo en Hechos en el capítulo 26. ¿Se acuerda cuando le predicó a que él estaba en el sermón ante Agripa? Dice que él empezó a hablar de su testimonio. Empezó a hablar de cómo Jesús lo había llamado a seguirlo, ¿verdad? Esa es una predicación persuasiva. Pero aquí no se trata de persuadirlos con qué me ha pasado. Mira mi vida, mira, Dios me ha sacado de esto. No digo que eso no es importante, claro, pero no era el momento en este tiempo de hacer este tipo de predicación. No era el enfoque. Lo que estaba pasando en este momento es que Pablo llegó a este lugar y necesitaba hacer bases, fundamentos sólidos. ¿Y en quién tenían que estar basados? En Jesucristo crucificado y resucitado, amén. Entonces no era eso. Él quería
predicar el evangelio de Jesucristo y sabía que no podía persuadir a la gente con la sabiduría humana. Amén. Nos corresponde, hermanos, hablar la verdad con valentía y tenemos que ser olor grato delante de Dios, porque a veces nos vamos a presentar en lugares donde no les va a gustar oír lo que les estamos diciendo, pero es la verdad. Y así les guste a ellos o no les guste, apenas tuve una experiencia y muchas veces no los vas a persuadir. ¿Por qué? Porque tu trabajo, mi trabajo es predicar. El trabajo del Espíritu Santo es el convencer. Yo tuve una experiencia apenas hace unos días donde alguien se acercaba conmigo y decía: me siento así, me siento solo, no le importo a nadie. Y yo le dije: no, mira, no se trata de eso. A lo mejor tú te has cerrado a creer que a las personas sí les importa. Yo sé que hay gente que sí te aprecia, tu familia te quiere, pero ¿sabes qué? Jesucristo ha hecho mucho para que tú no te sientas solo. Y le dije: ¿tú has aceptado a Jesús en tu corazón? Y él me dijo que no, esta persona me dijo que no. Entonces le dije: yo puedo orar por ti para que esta soledad se vaya, pero lo único que te va a hacer a ti sentirte que no estás solo es tener a Jesucristo en tu corazón. Y le dije: cualquiera va a venir, va a orar por ti, probablemente te vas a sentir emocionado, vas a tener ese sentimiento, pero al final de cuentas necesitas a Cristo en tu corazón. Y se lo hice saber, y aunque se lo dije y creo que convencida, él dijo: lo sé, pero no quiero, no es el momento. Al final de cuentas, la palabra pues está sembrada ahí, ¿verdad? Ya no me toca a mí, le toca al Espíritu Santo convencerlo. ¿Cuándo? No lo sé, pero ahí está. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Sino con la demostración del Espíritu y de poder. Amén. Entonces ese era el trabajo de Pablo, el predicar. La obra del Espíritu Santo es demostrar. Entonces en el versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, ¿qué pasa? Pablo entendía perfectamente que tenía que ser la sabiduría del Espíritu Santo en lugar de nuestra sabiduría humana. ¿Por qué? Porque cuando tú persuades a alguien con sabiduría humana para seguir a Cristo, créeme que también fácilmente va a ser esa persona persuadida humanamente a salirse de los caminos de Cristo. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Pablo predica sabiduría real, no la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios, hermanos, no es conocida en esta era por muchas personas. Dice en el versículo 6 al 8: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, perdón, no me va a pasar hasta el 8. Solo porque Pablo, hermanos, no satisfacía la sabiduría, los oídos de los corintios, no significaba que no fuera sabiduría de Dios. Era la sabiduría de Dios, no era lo que ellos querían oír. Les dolía, ¿verdad? Y dice que entre los que han alcanzado la madurez, esta sabiduría, hay una gran riqueza en la sabiduría que está sellada para todos excepto para el cristiano, hermanos. Esta sabiduría ha sido revelada a los hijos de Dios. Y no me va a pasar, no me va a brincar. ¿Quiénes son los maduros a los que Pablo les pedía hablar esta sabiduría? Leyendo algunos comentarios, dice que algunos creían que Pablo decía que entre los salvos y los no salvos, entre creyentes maduros e inmaduros.
Pablo usa la palabra maduro para creyentes maduros en pasajes como Efesios 4:13, en 1 Corintios 14:20, pero una persona inmadura, tal como un bebé, no tiene el discernimiento de saber qué es bueno para comer y qué no lo es. Un bebé se meterá lo que sea en su boca, decían estos con este comentario. Pero aquí habla de los maduros, los que conocen, los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios y habla de los príncipes de este siglo. No son los príncipes de este siglo hombres o poderes demoníacos. Se ha debatido y hay varios comentarios de a qué se refería Pablo en cuanto a esto. A simple vista, pareciera que los príncipes de este siglo son las personas, los que mandaron a Jesús a la cruz. Deberían referirse a los gobernadores humanos, pero también habla que se le atribuye a las fuerzas demoníacas y que eran ignorantes, porque si ellos, como dice el versículo, si ellos supieran lo que les esperaba después de que Jesucristo fuera crucificado y resucitado, pues no lo hubieran hecho, ¿verdad? Entonces eran un poco ignorantes, sea poderes demoníacos o sean líderes gobernantes humanos. Al final de cuentas dice que perecen, ellos van a perecer, amén. Entonces no importa quiénes son exactamente, como lo decía, su derrota es segura, ellos van a perecer. Y esta es la sabiduría que se nos ha revelado a nosotros, que ahora se nos es revelada por el Evangelio de Jesucristo, el cual Pablo estaba predicando en este lugar, el Señor de la gloria. Este título que Pablo le da tan grande a Jesucristo, amén, y que no tiene problema en decirlo frente a las personas a las que les estaba predicando. Nos vamos al verso 9 del 9 al 11, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo está parafraseando una escritura que se encuentra en Isaías 64:4, hermanos, para recordarnos que la sabiduría y el plan de Dios están más allá de lo que podamos descubrir por nuestra propia cuenta. Entonces, es la sabiduría dada por medio del Espíritu Santo y es revelada solo para los que aceptan el sacrificio de Jesucristo. Amén. El sacrificio dado por Dios a través de su Hijo, cosa que ojo no vio. La mayoría de la gente, hermanos, pensamos en este versículo, o pensábamos o han hablado que se refiere a las cosas que vamos a ver en el cielo. Y sin duda hay muchos misterios que están allá que aún no han sido revelados, pero más adelante en el verso 10 nos dice que se nos fue revelado a nosotros. Entonces, ¿de qué habla? De cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que oído escuchó, Dios ha preparado para los que aman, que es las cosas que están aquí, el Evangelio, el que ahora nosotros como somos hijos de Dios, coherederos de la gracia, amén. Entonces ese es el misterio. La gente antes de Jesucristo, antes de Cristo, no entendieron este misterio, no fue revelado a ellos. Ellos no lo entendieron. Sabían de todo lo que Dios puede hacer, de la gloria que Dios tiene, pero este misterio estaba sellado y no fue revelado a ellos hasta ahora, a nosotros, amén, a los gentiles y a todo aquel que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces este es el misterio. Y sabes que hay más cosas, hay más misterios, porque hay muchas cosas que aún nosotros mismos como cristianos no conocemos, las desconocemos, pero al final de cuentas el Espíritu Santo es quien nos las va a revelar si Él así lo quiere, amén.
dice, y me gustaría leer en Efesios 3 del 1 al 7, donde dice esto, amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Se fija, hermano, esa revelación que nos ha sido dada, el que ahora tú y yo somos coherederos de la gracia, amén. Antes, como les decía, antes de la vida y el ministerio de Jesús, el pueblo de Dios tenía un vago conocimiento de lo que era la grandeza y la gloria de su obra, amén. Pero ahora ellos en realidad no entendieron ese mensaje porque estaba sellado. Dice, por el Espíritu. Pablo nos recuerda que es solo por el Espíritu Santo, amén. No, es solo el Espíritu Santo quien nos puede decir acerca de Dios y de su sabiduría. Ese conocimiento, hermano, es inalcanzable para todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Esto no lo puedes investigar con sabiduría humana. Esto solo lo da el Espíritu Santo. Y dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Tú puedes suponer lo que Dios está pensando. Tú puedes creer que está Dios pensando, pero nadie va a saber realmente qué piensa Dios si Él no te lo revela por medio de su Espíritu Santo, amén. Aún lo profundo de Dios, dice Pablo, insiste en este mensaje, amén, que no es algo simple, sino que llega hasta lo más profundo del corazón de Dios. En el verso 12-13 dice así, ¿cómo podemos recibir esa sabiduría, hermanos? Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para que sepamos, como decía, esta sabiduría proviene del Espíritu que proviene de Dios, no por el espíritu del mundo, hermanos, porque cada creyente que ha recibido al Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, tiene acceso a esta sabiduría espiritual, amén. Los que no tienen a Jesús no tienen esta sabiduría. ¿Qué pasa? Esto no significa, hermanos, que cada creyente tiene toda la sabiduría o que somos muy sabios. No, hay creyentes que van empezando, van caminando y van aprendiendo en el caminar. No se refiere a que ya acepté a Jesús en mi corazón, ya tendría que saberlo todo. No habla, porque a algunos no va a ser revelado otros misterios que tiene Dios preparados, otras bendiciones. Si recuerdan el texto donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Dice la palabra. Hay misterios, hermanos, que van a ser revelados no para todo el creyente, pero eso no significa que no eres salvo. Tú eres salvo porque has escogido aceptar a Jesús en tu corazón. La cosa es que Dios, su Espíritu Santo, nos va a revelar conforme Él quiera y a quien Él quiera, amén. Pero algo que sí es revelado, lo que sí es revelado para todos nosotros es el Evangelio de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, viene esa sabiduría espiritual y te dice que eres salvo por la obra que Cristo hizo, amén, que vino, murió y resucitó. Esa es la sabiduría que ha sido revelada a tu vida, cosa que los de afuera no entienden y no lo van a entender. Y como decía, porque es locura.
decía el pastor, ¿verdad? Que la palabra para los de afuera, para los del mundo, es locura. No lo entienden, ellos no van a entender eso. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender ni se van a hacer a la idea de cómo una persona perfecta vino y murió por ellos. No lo entienden, se les hace loco eso. No lo pueden creer que van a ser salvos por una persona que fue muerto y muerto en una cruz. No lo entienden. Pero eso se nos ha revelado a nosotros y podemos aceptarlo y recibirlo, ¿verdad? El hombre natural no, como les decía, el hombre natural no quiere las cosas de Dios porque las toma en cuenta como locura. Y él no puede entender las cosas de Dios, aunque quisiera, porque dice que se han de discernir espiritualmente, y es algo que el hombre natural no tiene, ese discernimiento espiritual. Y sabes qué, hermanos, muchas veces el hombre natural no es salvo. Nosotros hemos escogido seguir a Jesús, somos salvos, pero muchas veces empezamos a pensar como el hombre natural y no discernimos las cosas espiritualmente, y solo empezamos a ver como ¿cuál es la solución? ¿Qué puedo hacer mejor? Y dejamos a un lado esto tan importante que es discernir las cosas espiritualmente. A veces creemos que no necesitamos eso y se nos olvida y empezamos a actuar un poquito como el hombre natural. Eso necesitamos pedirle a Dios la sabiduría siempre, amén. Y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pablo no está diciendo aquí, hermanos, que somos perfectos, amén, y que no me puedes juzgar porque la Biblia lo dice. No, se refiere a que tú no puedes ser juzgado por una persona natural. Alguien que no ha conocido el evangelio no puede entender lo que tú estás pasando, ni puede juzgarte, porque él no tiene ni idea de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo. Él no puede decir y hacer como conjeturas, es que yo lo haría así, así. No, es que no entiendes. ¿Por qué? Porque si hago eso, como tú dices, yo voy a ofender a Dios. Y para los del mundo es muy fácil dar consejos a personas cristianas. Por eso, hermanos cristianos, busquemos consejo donde tenemos que buscar consejo. Vaya y busque consejo con una persona que sabe que le va a dar un consejo con discernimiento espiritual. Porque si vas y buscas consejo en el mundo, pues sí, para ellos hay muchas cosas que uno no tendría que estar haciendo, pero ellos no lo comprenden, para ellos es locura. Entonces, de esas personas es de quien no podemos ser juzgados, porque realmente no comprenden y no entienden lo que nosotros hemos aceptado en nuestro corazón, amén. Creo que me brinqué mucho, hermanos. Pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Como les decía, ¿verdad? Me adelanté, no leí el texto, pero es lo que les acabo de decir. El hombre natural no puede entender lo que nosotros estamos haciendo, y para ellos es locura, pero para nosotros pues es darle gloria a Dios, ¿verdad? Es ganancia seguir a Cristo, y ellos no lo van a entender, no va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque simple y sencillamente ellos no han aceptado al Espíritu de Dios en su vida. El hombre natural, hermanos, es cuando comienza la vida, ¿no? Que tú naces, y esto lo ha explicado el pastor. El hombre natural, una vez que conoce a Jesús, no puede volver a ser un hombre natural. Si tú ya conociste a Jesús y lo aceptaste en tu corazón, pero reniegas de Dios y te alejas del camino y te apartas del camino, no puedes volver a decir, yo soy un hombre natural. No, ahora eres un hombre carnal. ¿Por qué? Porque estás rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero cuando aceptas a Jesús y le sigues, te conviertes en un hombre espiritual.
Entonces, hermanos, si tú de aquí te vas y te apartas y dices, ya no quiero saber nada de Jesús porque la iglesia me ofendió o porque un hermano me ofendió, pues hermanos, lo siento, pues somos imperfectos. Perdónanos, estamos tratando de llegar a la perfección que es Cristo Jesús, pero al final si tú te apartas y te alejas, eres un hombre carnal y no te hace tan diferente del que dijiste que te ha ofendido, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos de todas esas cosas y hay que seguir a Cristo, a pedirle sabiduría a Jesús. Estamos fallando y eso es lo que pasa, hermanos, muchas veces. Hoy tenemos la mente de Cristo porque hemos aceptado a Cristo y Dios, conforme Él quiera, le va a ir revelando a cada uno de ustedes lo que se les tenga que ser revelado, hermanos. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo vas a descubrir esos misterios? Clamando a Jesús, clamando a su Espíritu Santo, pidiéndole a Él revelación, amén. No va a venir la revelación nomás de estar sentado ahí esperando o de estar acostados. Tenemos que leer su palabra, orar, leer, meternos con Dios, porque quieres conocer los misterios de Jesús, están aquí, en la palabra de Dios, amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Todos, este mundo, hermanos, tiene muchas personas, muchas voces que tratan de hacernos creer que su verdad es lo que la humanidad necesita. Nos dirán que cada uno tiene su propia verdad, pero eso es relativo porque todas las personas creen que tienen la verdad. Y este mundo dice que la verdad de Dios ya es obsoleta porque ya no se acopla a lo que Él piensa. Como nos decía el pastor Daniel, el mundo está cambiando tanto y la palabra de Dios ya no encaja con lo que yo creo ahora. Muchos niegan de la necesidad de Dios y aunque siempre están buscando algo o a alguien mayores que ellos, superiores que ellos. No reconocen a Dios como Dios, aunque su espíritu sabe que lo necesita, porque Dios nos ha creado con un corazón para vivir en la eternidad. Cuando no le conocemos, hermanos, buscamos hacer un Dios de cualquier cosa y al final terminamos haciendo un Dios parecido a nosotros, a nuestra imagen y semejanza, y terminamos muy alejados de Dios. Ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, pero al final es un Dios parecido a nosotros, que no nos exige vivir en santidad, que no nos hace negarnos a nosotros mismos e intentamos llenar ese vacío de lo creado en lugar de llenarlo con el Creador. Necesitamos buscar a Dios. Por eso es que cuando se les habla de Cristo, de su crucifixión y del pago que dio por nuestro rescate, no solo es locura para ellos, sino que es ofensivo para esas personas. ¿Por qué? Porque no les gusta la idea de saber que son pecadores y que necesitan que alguien los salve. No les gusta esa idea de que alguien perfecto y santo pueda darles libertad, de que una persona que no falló murió en una cruz y ahora nos hizo libres de todo pecado. No les cabe en la cabeza. Así como nosotros un día estuvimos confiando demasiado en nuestras ideas, en nuestras convicciones y creyendo en nuestros logros personales. Pero nosotros sabemos que todo el consejo de Dios es fiel, amén. Digno de proclamar el mensaje de salvación a todos aquellos que necesitan creer. Es una bendición poder llevar el evangelio de Cristo. Porque el verdadero conocimiento de Dios, la sabiduría, solo puede llegar por medio de la cruz. La sabiduría humana nunca te va a llevar a los pies de Jesús. Como Pablo afirma, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Señor, hoy queremos bendecirte, queremos ser obedientes
y crear bases, fundamentos sólidos donde nadie pueda venir y edificar de otra cosa que no seas tú. Solamente tú, Jesucristo, eres nuestro pilar, nuestro sustento, Señor. Y queremos, Padre, que lo que está en tu palabra se arraigue en nuestro corazón y que nada ni nadie pueda movernos, ningún viento recio pueda llevarnos fuera de tus caminos. Queremos, Señor, mostrar a Jesús siempre. Queremos ser nosotros, Señor, los portadores de tu evangelio y que no se trate de mí. No quiero tapar a Jesús en mi caminar. Quiero ser el que lleve el mensaje, ese trabajo que me has encomendado, ir por todas las naciones, predicando el mensaje de salvación a todos los que yo encuentre, Señor. Permíteme ser esa voz que ponga en cada persona bases y fundamentos sólidos, Señor. Permítenos hablar con valentía el mensaje de salvación. Aunque para el mundo sea locura, aunque a las personas les desagrade oír esas palabras, permítenos tener esa valentía siempre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, te damos honra y te damos gloria. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Dios tiene una fuente interminable e ilimitada de sabiduría. Cada vez que tú le pides y cada vez que tú le buscas por las razones correctas y con las razones correctas, créeme, Él siempre te va a responder. Siempre, siempre. Y recordaba Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres ser un sabio o quieres ser un insensato? ¿Quieres tener la sabiduría que viene de parte de Dios o te conformas solo con la inteligencia que este mundo puede darte? Creo que vale muchísimo la pena seguir a Dios y buscar su sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Nayeli, por compartir esta palabra que es de mucha bendición. ¿Y por qué no oramos? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a tu casa, escuchar de tu palabra, que es la base de nuestro crecimiento, que es la base de lo que hemos creído, es la base de lo que nosotros somos como seguidores de Cristo Jesús. Que sea tu palabra siempre en nuestras vidas, siendo revelada a través del Espíritu Santo, y que en esos momentos en cuando más necesitamos de tu sabiduría, Dios Padre, que podamos pedírtela a ti y que tu Espíritu Santo pueda revelarla a nosotros. Te damos gracias, Dios Padre. Si hay alguna necesidad el día de hoy aquí en tu casa, Dios Padre, la ponemos delante de ti, dándote gracias como dice en tu palabra, pero viniendo a ti con acción de gracias, con ruegos, Dios Padre, pidiéndote esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos mañana. Si nos puedes ayudar.